Bueno, hasta ahora estudiamos el movimiento rectilíneo, el último que vimos, movimiento rectilíneo uniformemente variado, con las magnitudes que manejábamos eran la velocidad que variaba, la aceleración constante, el espacio y el tiempo. Un objeto, un móvil que se desplaza en el eje X, dijimos que eso nos iba a ayudar para estudiar los movimientos verticales. ¿Por qué? Porque sí, porque los movimientos verticales no son otra cosa que los movimientos rectilíneos uniformemente variados, pero en el eje vertical. Así que si nosotros giramos el eje, giramos el eje hasta hacerlo vertical, acá por la magia de la televisión tenemos un eje vertical. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Lo podemos llamar, si el eje, o sea, los ejes cartesianos, el horizontal se llama X, el vertical se llama Y. Pero como vamos a manejar alturas, directamente le vamos a poner, para que sea más real, y como lo están utilizando ustedes en los ejercicios, lo vamos a mencionar con la letra H. Las magnitudes, o sea, lo vamos a mencionar con la letra H. Como siempre, referenciamos, o sea, hacemos un eje y ponemos el comienzo y para dónde avanza positivamente, el sentido positivo, siempre. Generalmente les va a convenir, creo que lo están haciendo así, que sea hacia arriba. En algún momento, cuando tengan más, cuando les convenga o ya tengan más confianza con los ejercicios, si les sirve ponerlo hacia abajo, lo pueden poner hacia abajo, o sea, pero eso les va a cambiar algunos datos, pero también se puede hacer. Las magnitudes también van a seguir trabajando con las mismas magnitudes, la velocidad, la aceleración, el espacio, bueno, ahora va a ser eh, H y el tiempo. Y va a ocurrir algo con la aceleración. Lo bueno de los movimientos verticales es que no vamos a tener que calcular más la aceleración. A partir de ahora, la aceleración ya va a estar dada como dato. Es la aceleración de la gravedad. O sea que, a partir de ahora, es la gravedad. Que acá la tomamos como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. O podemos redondear a 10. La gravedad ya lo van a ver cuando vean un poco más de dinámica. Está generada por una fuerza que realiza la Tierra sobre los objetos, o sea que la gravedad apunta, si esto es la Tierra, este es mi horizonte, o sea, este es el piso, el horizonte, a partir de acá yo empiezo a contar la altura positiva hacia arriba, la gravedad apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y si apunta hacia el centro de la Tierra, oponiéndose a mi sentido positivo, entonces la gravedad, ¿qué va a tener? Va a tener signo negativo. Las ecuaciones horarias que me vinculan estas magnitudes o variables van a ser las mismas de antes, con algunas salvedades. O sea, el x final ya no va a ser x, sino que va a ser altura final. El x inicial va a ser altura inicial. La velocidad sigue siendo la velocidad inicial, teniendo en cuenta siempre dónde empieza el movimiento y dónde va a terminar mi movimiento. Recordar eso de los estados del movimiento. Estudiar el movimiento entre dos puntos. La aceleración, el cambio importante acá va a ser la aceleración, ahora va a ser la gravedad y va a ser negativa. Recordar que nosotros poníamos siempre el signo positivo. El signo positivo lo que me hace es que no me hace cambiar el signo de lo que venga después en el término. O sea, signo menos precedido por un signo positivo no me hace cambiar. O sea, entonces me va a quedar la gravedad negativa. En la fórmula de la velocidad lo mismo. La velocidad sigue siendo la misma, final o inicial, y la gravedad va a cambiar, y la aceleración va a cambiar por gravedad, que va a ser negativa. Y esta fórmula ya no la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener que calcular más la aceleración. La aceleración va a estar dada como dato, va a ser la aceleración de la gravedad, 9,8 o 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, y el movimiento vertical es, como su nombre lo indica, son movimientos verticales que se dan hacia arriba o hacia abajo. ¿No? Nosotros, un movimiento completo sería un objeto, vamos a tomar este objeto que es arrojado hacia arriba, llega a un punto máximo y baja. Baja. En línea recta baja, no genera una parábola ni nada, o sea, baja y sube en la misma línea. ¿Está? Por eso son movimientos verticales. Ya van a ver movimientos no en direcciones verticales, pero bueno, por eso no tenemos en cuenta
si bien dibujamos acá un pequeño eje horizontal, lo tenemos en cuenta solamente para decir que ahí termina o ahí comienza nuestro eje vertical, nada más. Bueno, si nosotros arrojamos un objeto hacia arriba, lo vamos a arrojar con una velocidad inicial, ¿no? Una velocidad inicial. En un tiempo inicial, ¿no? En un tiempo inicial, que casi siempre va a ser cero, entonces lo vamos a desestimar de la fórmula. Cuando coloquemos la fórmula no lo vamos a colocar en un tiempo inicial. Bajo la acción de la gravedad, o sea, este cuerpo está subiendo y la gravedad lo está atrayendo hacia abajo. Eso lo va a hacer frenar. Pero no hablemos acá de fuerzas, de nada. Vamos a simplemente a decir que esto, recordemos que es una aceleración. Si el cuerpo va subiendo, si el cuerpo sube, entonces la velocidad es positiva. De vuelta, si el cuerpo sube, la velocidad es positiva. Se opone a la gravedad, que es para abajo, y la aceleración es negativa. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando se oponen la velocidad y la aceleración, ¿qué pasa con la velocidad? Va disminuyendo. ¿No? Va disminuyendo, o sea que va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a llegar un momento, una velocidad final, que yo, si pónganse que en el ejercicio le digo cuál es, una velocidad, le preguntan la velocidad final en la altura máxima. El objeto alcanza la altura máxima cuando se detiene, cuando ya no puede subir más, cuando la velocidad se hizo cero. Ahí es la altura máxima. Por eso, en las ecuaciones, la altura máxima se da cuando la velocidad es cero. Acá tengo las ecuaciones horarias. Bueno, si el objeto partió de un instante inicial en el piso, recorre un espacio, llega a una altura final. Recordemos, cuando la altura máxima la va a encontrar cuando se detenga. O sea, ya no puede subir más. Entonces, eso lo vamos a reemplazar en las ecuaciones. Entonces, ustedes le pueden pedir un movimiento de un objeto que es arrojado hacia arriba, llega a una altura máxima cuando se detiene, porque se hizo la velocidad cero y vuelve a bajar. O podemos tener una caída libre. Una caída libre, imaginemos que tenemos un edificio, ¿no? Se tira un objeto desde la cornisa de un edificio, se puede tirar, el objeto se puede tirar. Recordemos que cuando dice se deja caer, implica que no se tira con velocidad, no se arroja con velocidad el objeto, o sea que se deja caer. La velocidad inicial va a ser cero. Salvo que el profesor le diga, se arroja un objeto con una velocidad tanto hacia arriba o hacia abajo, en este caso estamos viendo que el objeto va hacia abajo, la velocidad va a tener velocidad. ¿Y cómo va a ser la velocidad? Si el objeto está cayendo, la velocidad va a ser negativa. Lo mismo que cuando decíamos que arrojábamos un objeto hacia arriba. En subida la velocidad es positiva, en bajada la velocidad es negativa. Bueno, y acá también la velocidad va a ser negativa. ¿Y qué sucede con este objeto si la velocidad es negativa? La velocidad negativa, la aceleración, que es la gravedad negativa, igual signo, ¿qué pasaba con la velocidad? Aumentaba. ¿Tá? Por eso el movimiento ahora no se va a detener. O sea, va a tender a acelerarse, a aumentar su velocidad. ¿Está? Bueno, y lo último de los movimientos verticales es que son simétricos. Imaginemos que arrojamos un cuerpo, lo vamos a ver con un ejemplo. Imaginemos que arrojamos un cuerpo con una velocidad inicial de, no sé, 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Vamos a ver qué pasa en el primer segundo, en el segundo segundo, en el tercer segundo y en el cuarto segundo. A ver, arrojamos un objeto con velocidad inicial 40 metros por segundo. Va subiendo, ¿no? La velocidad está en sentido positivo, entonces es positiva. La aceleración es negativa, entonces el movimiento tendría que ir frenándose, tendría que ir disminuyendo su velocidad. Y es lo que va a pasar. Si la gravedad, que no lo puse, lo voy a poner, si la gravedad son 10 metros sobre segundos al cuadrado,
implica que por cada segundo, el objeto va a perder 10 metros por segundo. O sea, va a perder una velocidad de 10 metros por segundo. Si el objeto empezó con 40 metros por segundo, en el primer segundo perdió 10 segundos, entonces acá va a tener 30 metros por segundo. En el segundo segundo va a tener 20 metros por segundo. En el tercer segundo va a tener 10 metros por segundo. Y en el cuarto segundo va a tener 0 metros por segundo. O sea, llega hasta acá y no avanza más, porque se frenó. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a caer. Y cuando empieza a caer, ahora la velocidad va para abajo. La gravedad va para abajo, entonces el movimiento es acelerado. Y pasa lo contrario. O sea, ahora, aparte, si partimos acá de una velocidad de 0 metros por segundo, por cada segundo, la gravedad, como tiene el mismo sentido, le va a aumentar 10 metros por segundo. O sea que en el segundo, o sea, si ahora hacemos al revés, si pasó un segundo acá, ¿cuánto va a tener? Lo mismo, va a tener 10 metros por segundo, pero no lo mismo, porque ahora la velocidad, ¿cómo es? Es negativa. O sea, en bajada, acá va a tener menos 10 metros por segundo. Aumentó 10 en el 1. En el segundo, coincide. Va a tener menos 20 metros por segundo. Y en el tercer segundo va a tener menos 30 metros por segundo. Y va a llegar al suelo con una velocidad de ¿cuánto? De menos 40 metros por segundo. ¿No? O sea que esto es en subida. Esto es cuando el cuerpo sube. Y esto es cuando el cuerpo baja. No me hagan el chiste ese, cuánto pasto come una vaca en subida y me digan lo mismo que en bajada. Aunque acá, por simetría del movimiento, ese chiste podría hasta casi estar aceptado. Porque en subida el movimiento es simétrico. O sea, es simétrico con respecto a las velocidades. O sea, fíjense, de acá a acá, ¿cuánto hay? 2 segundos. De acá a acá hay 2 segundos. O sea, es simétrico con respecto al punto máximo. Todo lo que ocurrió en subida va a ser lo mismo que ocurra en bajada. ¿Entienden? O sea, a alturas iguales va a tener velocidades iguales, pero negativas, cambiadas de signo. Rápidamente, si nosotros queremos saber con una ecuación horaria qué altura va a tener a los 3 segundos, tendríamos que reemplazar acá la altura final, o sea, a los 3 segundos va a tener a la altura inicial, si nuestra h inicial fue 0, y esta es nuestra h final, o sea, vamos a estudiar el movimiento entre 0 y 3 segundos. Nuestra velocidad final va a estar acá, dada acá. Nuestra velocidad inicial va a estar dada acá. La velocidad inicial 40 metros por segundo. La velocidad final no sabemos. Bueno, sí, sabemos. Lo pudimos haber calculado con esta fórmula. Nos hubiese dado exactamente lo mismo. Y la altura, si la calculamos con esta fórmula también. Altura final basta con... Bueno, la altura inicial va a ser 0. La velocidad inicial sería 40 metros por segundo. El tiempo va a ser 3 segundos. Si nosotros hacemos esta cuenta con la calculadora, nos va a dar 40 por la velocidad, el tiempo, 3 segundos, porque el tiempo inicial es 0, menos 1/2 por 10 metros por segundo por el tiempo al cuadrado, 3 segundos al cuadrado, que son 9, nos va a dar una altura de 105 metros. Perdón. Me había olvidado de elevar al cuadrado el último tiempo, 3 al cuadrado, 9, de 75 metros. O sea que voy a tener una altura de 75 metros acá. Acá la altura va a ser 75 metros.
Y si yo reemplazo simplemente, o sea, le pongo, no sé, le pongo 2 segundos acá, 2 segundos, 2 segundos y 2 segundos al cuadrado. Supuestamente va a tener que ser menos, 60 metros. Acá va a tener 60 metros. Acá va a tener 60 metros, 75. ¿Y a cuál es la altura máxima? Para saber la altura máxima le ponemos el tiempo que la encuentra, la altura máxima. Que llega a la altura máxima, 4. 4, 4. 80. Bueno, la altura máxima es 80. 80 metros. Bueno, y lo mismo va a pasar acá. O sea, ¿qué va a pasar cuando yo ponga, por ejemplo, a ver, 4 segundos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A los 6 segundos está de vuelta en el punto simétrico con los 2 segundos. Si yo le pongo 6 segundos, si yo le pongo qué pasa a los 6 segundos, me va a decir que la altura máxima es 60, que la altura es 60, porque es simétrico, ¿me entienden? Y si yo busco la velocidad a los 6 segundos, o sea, velocidad inicial 40 menos 10 por 6 segundos, me va a decir que la velocidad son menos 20 metros por segundo. ¿Está? Bueno, de eso habla la simetría del movimiento. Y otra cosa que van a ver, si en algún momento ustedes tienen la fórmula y lo que tienen todos, saben la altura final y o sea, si reemplazan una velocidad, un tiempo, si lo que tienen que hacer acá en la fórmula horaria en la ecuación horaria del espacio es el tiempo se le va a generar una cuadrática. Si ponen un tiempo, generalmente les va a decir dos valores, y obvio que les va a decir dos valores de altura, porque por ejemplo 60 metros lo encuentran a los 2 segundos y después 3, 4, 5 y a los 6 segundos. Lo mismo con todos. Todas las alturas las van a encontrar en dos momentos, cuando suben y cuando bajan. Salvo, bueno, cuando tiramos algo en un edificio que solamente baja, pero si no, eso es lo que ocurre, el movimiento es simétrico. Bueno, eso, chicos.